Up next on Hudson Church. Se iban para el cielo directamente, sino que se iban para el seno de Abraham, porque era necesario que se diera el sacrificio y resurrección de Jesús. Una vez Jesucristo pagó el precio, todos aquellos que estaban en el seno de Abraham fueron redimidos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. El título del mensaje en esta tarde es: no te olvides de tus beneficios. No te olvides de tus beneficios. En muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de que tenemos beneficios como ciudadanos del reino de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en Salmo 103, versículo del 1 al 5, leamos todo, vemos que el rey David empieza a mencionar o hace una pequeña lista de beneficios. Lean todos conmigo en el nombre de Jesús. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa le gustó a más de una, ¿no? Como vemos en el versículo 1 y 2, el rey David se está hablando a sí mismo. Dice, alaba alma mía a Jehová. Él se está hablando a sí mismo y se está dando una orden de que bendiga el nombre de Dios. Dice, ¿cómo nosotros podemos bendecir el nombre de Dios? Por medio de la alabanza. En otra traducción dice, en vez de bendice, dice alaba. Entonces él está diciendo, alaba alma mía a Jehová, y también dice, con todo mi ser. O sea, no solamente alabamos a Dios con la boca, sino con todo nuestro ser, es decir, con nuestra manera de vivir. ¿Alguien me puede decir amén? Una vez que el rey David dice, alaba alma mía a Jehová, y también dice, no te olvides de ninguno de los beneficios. Porque es que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos beneficios que muchas veces los olvidamos y otras veces no los conocemos porque no nos damos a la tarea de estudiar la palabra del Señor. Pero el rey David se está hablando a sí mismo y dice, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y una vez que dice esto, empieza a redactar una lista de beneficios que vamos a estudiar uno por uno, y con la ayuda del Espíritu Santo poder tratar de sacar o explicarlo mejor para que lo podamos recibir. El primer beneficio que menciona está en 103, versículo 3, por favor. Solo la primera parte dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Ponme el versículo 3, por favor. Solo la primera parte, Él es que perdona tus iniquidades. Y aquí vemos que el primer beneficio que menciona el rey David es el perdón de pecados. Es el perdón de nuestras maldades. Si no fuera por el perdón que Dios nos da a través de su Hijo Jesús, nosotros no tendríamos esperanza. Es por medio de la sangre de Jesús que somos perdonados, porque la sangre de Jesús es santa, la sangre de Jesús es justa. En la ley de Moisés se hacían sacrificios de animales para el perdón de pecados, pero estos sacrificios no eran suficientes porque no quitaba el pecado. Aparte, el sacerdote tenía que seguir realizando sacrificios día tras día. Ni la sangre de los toros, ni la sangre de los machos cabríos, que eran los que se usaban para la ceremonia de perdón de pecados, no podían quitar, esa sangre de esos animales no podían quitar el pecado. Pero cuando vino Jesús y derramó su sangre es más que suficiente para perdonar los pecados del mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 11.
Leamos todos, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Saltemos al 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos los santificados. Todo aquel que cree en Jesús es un santificado. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para perdonar los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Y la Biblia establece que no solamente los perdona, sino que también se olvida de ellos. Pero tengo que ir un poquito más adentro sobre este beneficio de perdón de pecados, y ahí mismo en Hebreo 10 vamos a saltar hasta el versículo 26 y va a leer solo mi hermanita Laura. Rápido, por favor, pero vamos a prestar mucha atención. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Perdón, hermanita, leamos todos el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira, iglesia, yo como ministro de Jesucristo tengo la responsabilidad de dar la verdad, de darles la verdad, pero tengo que darle una verdad completa, no puedo dar una verdad a medias. Cuando Jesús muere en la cruz de esa manera tan cruel y despiadada, era pagando el precio de los pecados del mundo. Fue un precio alto, fue costoso lo que Jesús hizo ahí, fue tan desastroso lo que vivió el Señor, que al final no se sabía si el cuerpo era de un animal o de un ser humano, porque la pasó mal el Señor. Pero es necesario que por ese sacrificio fuimos perdonados, pero también es necesario que entendamos que no podemos pisotear la sangre de Jesús pecando deliberadamente o voluntariamente, como acabamos de leer. Un ejemplo: los homosexuales. ¿Dios ama a los homosexuales? Sí, Dios ama a los homosexuales y por ellos también murió en la cruz. ¿Dios perdona el homosexualismo? Claro que sí, Dios perdona el homosexualismo, así como perdona la fornicación, la mentira, la gula, la codicia. Él perdona todos los pecados. La sangre de Jesús es suficiente para perdonar todos los pecados, pero debemos arrepentirnos de corazón y mostrar frutos de arrepentimiento. La Biblia lo dice claramente en el pasaje que acabamos de leer. En la ley de Moisés es perfecta, es santa. Los imperfectos somos nosotros, que no la podemos cumplir. Y es si en esa ley que no nos podía salvar porque no podíamos cumplirla, si 1 o 2 daban testimonio de que usted había faltado la ley, usted tenía que morir. Dice la palabra irremisiblemente. Es decir, si Hugo, Paco y Luis decían que Nadir faltó a la ley, Nadir tenía que morir y no había reversa. Ahora en el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Amén. Es verdad que todos pecamos y estamos luchando por no hacerlo o intentamos no hacerlo, pero esto es diferente a cuando usted toma la decisión de pecar voluntaria y deliberadamente. ¿Es diferente o no? Si usted se pone a pensar, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana porque igual Jesús ya pagó el precio, usted está en un pensamiento peligroso. Ese pensamiento es equivocado. Déjeme ponerlo de esta manera: estábamos condenados
al castigo eterno. No se salga de ahí. Nosotros íbamos para allá. Pero viene Jesús, hace el sacrificio, pone su vida a cambio de la de nosotros, nos salva, nos da este regalo y no nos pide nada a cambio. Nos lo da por gracia, nos lo da por amor. Ahora, usted recibe ese regalo. ¿Qué produce en usted este regalo? ¿Qué produce en usted este regalo? ¿Qué usted va a hacer con este regalo? ¿Vivir la vida loca y hacer lo que se le da la gana porque igual Jesús ya pagó? ¿O intentar vivir la Biblia vivir la vida como dice la palabra que a Dios le agrada que vivamos? Reflexionemos en esto. El segundo beneficio lo encontramos en el mismo versículo 3 de Salmo 103, el versículo 3, pero la segunda parte que dice, Él es el que sana todas tus dolencias. El segundo beneficio es que el Señor sana todas las dolencias. No dice algunas, dice todas las dolencias. Y este beneficio también lo recibimos por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Leemos todos en el nombre de Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús en su cuerpo se llevó, pagó el precio por nuestros pecados y en sus heridas se llevó todas nuestras enfermedades. Pero para poder recibir esa manifestación de sanidad en nuestra vida tenemos que creer, tenemos que tener fe. Todos y cada uno tenemos una medida de fe, ya nos han depositado la fe. ¿Cómo podemos potenciar esa fe? Oyendo la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Y en la Biblia encontramos un ejemplo perfecto de que la fe viene por el oír. Dice la Biblia que en una ocasión el maestro estaba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud que le seguía. Y en el camino había un ciego, mendigo, que se llamaba Bartimeo. Cuando Bartimeo se dio cuenta que aquel que estaba pasando por ahí era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba ahí empezó a reprenderlo para que él se callara, pero él no se calló, él antes gritaba más duro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vino el maestro, sanó a Bartimeo ahí instantáneamente, y una vez que Bartimeo recibió la sanidad, empezó a seguir a Jesús. Yo quiero que analicemos esto conmigo, iglesia, que ustedes me ayuden a analizar esto. Vemos a un hombre que está decidido a recibir un milagro. Un hombre lleno de fe, decidido a recibir un milagro de parte de Jesús. La gente lo quiere callar, pero no lo pueden lograr, porque él está decidido a que Jesús lo atienda. Iglesia, es importante que nos demos cuenta que muchas veces el enemigo nos va a querer callar. Ahora es decisión de nosotros si nos callamos y paramos de creer, o confiamos en el Señor y seguimos de pie en nuestra fe y recibimos nuestro milagro. Amén. En la Biblia hay mucho material para hablar de Jesús sanando a los enfermos, pero el Espíritu Santo me mostró este en especial porque acá hay un punto que nos confirma que la fe viene por el oír. Pregunto, ¿Bartimeo alguna vez había visto a Jesús sanando? Era ciego, era imposible que lo había visto. Solamente Bartimeo solamente había escuchado. ¿Qué pudo haber escuchado? Que Jesús era un hombre que amaba y perdonaba a los pecadores, que cada vez que Jesús abría la boca hablaba sabiduría, que Jesús tenía el poder para sanar todas y cada una de las enfermedades. Amén. Y sin ver, solo con el oír, su fe creció y él se determinó a recibir ese milagro de parte de Dios. Esto es importante, iglesia. No podemos prestar nuestros oídos para escuchar cualquier cosa. Tenemos que poner nuestros oídos a lo que edifica, a lo que fortalece, a lo que nos hace crecer en la fe, y esto es la palabra de Dios. ¿Alguien me puede decir un amén? En el libro de Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. Tenemos que orar por los enfermos, pero en fe.
para poder recibir los beneficios que tenemos por medio de Jesús. Estás viendo Hudson Church TV. En el Salmo 103, versículo 4, vemos el próximo beneficio. Y dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Una vez más, este beneficio lo recibimos por medio de Jesús. El paso por la tierra es temporal, estos cuerpos van a morir, somos conscientes de que este cuerpo va a morir, pero el alma no va a morir, y el alma tiene dos destinos, o es el cielo o es el infierno. Y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros estábamos destinados a recibir el castigo eterno. Era imposible que nosotros nos pudiéramos colar en el cielo. No había manera de que nosotros solitos, en nuestras propias fuerzas, llegáramos al cielo. Pero no solamente era imposible para nosotros, también era imposible para nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Antes, en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, todos estos varones se salvaron del infierno por fe en Dios. Siempre fue la fe la que salvó. Ellos se salvaron por fe. Pero aunque se salvaron del infierno y del castigo, tampoco consiguieron la entrada al cielo. Ellos iban para un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ellos se iban para el seno de Abraham, que era un lugar, digamos, una sala de espera. Amén. Y ellos estaban aquí mientras el Señor Jesucristo venía y hacía el sacrificio. Ahora, voy a explicar un poquito sobre esto porque no quiero que se me vaya a confundir. Hay otras personas o otras creencias que hablan o enseñan de que si una persona hay dos destinos, el seno de Abraham y el infierno, eso era antes. Entonces, cuando la persona moría ya estaba destinado a llegar a uno de estos dos lugares. Ahora, se cree en algunas partes equivocadamente, esto es enseñanza de humano, esto no está en la Biblia, no hay fundamento bíblico de que cuando una persona se muere y digamos no se portó muy bien en la tierra, por no usar otras palabras, entonces gente que queda aquí en la tierra hace unas ceremonias, hace unos rezos, hace ciertas sacrificios y entonces va a sacar a esa persona del castigo eterno y la va a pasar para el descanso eterno. Iglesia, eso es mentiras. Iglesia, eso no está en la Biblia. El único, porque es que nadie nos puede rescatar nuestra vida del hoyo sino Jesucristo. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y esa decisión de salvarse la tenemos que tomar mientras estamos vivos. Y esa decisión es personal. Yo por mucho que te ame no te puedo salvar. Es tu fe en Jesús el que te va a salvar. Entonces, no, eso queda desestimado por la Biblia. Ahora, la esperanza está para el vivo porque el que muere sin Cristo, ahí ya no hay esperanza. ¿Por qué nuestros hermanos del Antiguo Testamento no se iban para el cielo directamente, sino que se iban para el seno de Abraham? Porque era necesario que se diera el sacrificio y resurrección de Jesús. Una vez Jesucristo pagó el precio, todos aquellos que estaban en el seno de Abraham fueron redimidos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y para entrar al cielo hay que ser santo. Y el problema es que no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas. Por eso es que es estrictamente necesario creer en Jesús, porque por medio de Jesús nosotros somos santificados. Solo por Él. Denle un aplauso a Jesús. El siguiente beneficio lo encontramos en el versículo 4, pero la segunda parte, él dice, el que te corona de favores y misericordias. Este beneficio es algo maravilloso, es un regalo de Dios que muchas veces nos olvidamos de que lo tenemos. Y lo que quiere decir este beneficio es que la ayuda de Dios y su favor va a estar siempre con nosotros, sus hijos. Hay un salmo que dice, el lloro durará un momento, pero su favor dura toda la vida.
No importa la situación, no importa el momento, no importa la gente, no importa absolutamente nada, el favor y la misericordia de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Y voy a usar un ejemplo bíblico para intentar explicar más fácil lo que es la corona de favores. Hay una sequía en la tierra. Isaac y Rebeca, por orden de Dios, van a tierra de los filisteos a conseguir comida. Y cuando ellos están ahí, el Señor le dice a Isaac que se quede ahí porque Dios lo va a bendecir en aquella tierra. Y dice la Biblia que todo de lo que sembró Isaac cosechó el 100 por 1, iglesia. Se hizo supremamente rico. Y estoy hablando de finanzas. La Biblia Reina Valera menciona que se hizo muy poderoso, se hizo tan rico, tenía tantas vacas, tantas ovejas, tantos sirvientes, que los filisteos, la gente de alrededor le tuvo envidia. Fue tanta la envidia que vino el rey de los filisteos y le dijo a Isaac: te tienes que ir de esta tierra porque usted es más poderoso que nosotros. Y lo movieron para una tierra donde estaba seca, desértica. Ellos ya habían desechado esa tierra porque no servía para nada. Isaac se fue con su gente, llegó a la tierra seca, hizo un pozo y halló agua. Y en ese tiempo hallar agua era como hallar petróleo en este tiempo. Y cuando los filisteos se dieron cuenta de eso, vinieron, le hicieron conflicto y se la quitaron. Y lo movieron para otra que estaba más seca, más desértica, más llevada a un peladero. Y Isaac volvió y se movió y volvió y hizo un pozo y volvió y halló agua. Y vinieron y le pelearon y le discutieron y le quitaron esa tierra y lo mandaron para una que de verdad, ahí no, mejor dicho, ahí no crecía ni la maleza. El propio moridero lo mandaron y llegó Isaac ahí y volvió y hizo un pozo y volvió y halló agua porque era un hombre coronado de favores de parte del Señor. Ese mismo beneficio, esa misma corona de favores está en nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán. Ay, es que no importa en el lugar que tú estés. Ay, es que no tengo papeles. Ay, es que no hablo el idioma. Tú eres corona de favores. El Señor te ha puesto corona de favores. Iglesia, vamos a ser tan bendecidos que nos van a tener envidia. Pero tampoco nos tenemos que preocupar por los envidiosos porque Dios pelea por nosotros. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Ya para terminar, el último beneficio lo encontramos en el versículo 5. Leamos todos en el nombre de Jesús. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor tiene los mejores alimentos para sus hijos, para que renueven sus fuerzas. No interesa si hoy te tocó comer langosta y mañana toca que comer arroz con huevo. Ore por los alimentos y cómaselos con gusto. Bendígalos porque eso, bendecido por el Señor, va a ser lo necesario para su cuerpo. Amén. Tenemos el ejemplo del profeta de Daniel. Sabemos que Daniel hubo un tiempo que a unos presos le estaban dando la comida del rey del palacio, o mejor dicho, churrasco, costillas en barbecue, papa a la huancay, ceviche, arepa colombiana y eso. Y Daniel dice: yo solamente quiero vegetales, solamente deme ensaladas. A los ojos naturales iban a estar unos más fuertes que otros, pero cuando al final llega la comparación, Daniel estaba más fuerte, rozagante y fuerte así como yo. Mentira, más fuerte. Tenemos que saciar nuestra boca con la palabra de Dios. Tenemos que saciar nuestra boca con la palabra de Dios para que seamos renovados interiormente, como dice la Biblia. Este cuerpo está bien cuidarlo porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el hombre interior, el espíritu, sé que en realidad tenemos que estar cuidando permanentemente, continuamente, 24/7. ¿Alguien me puede decir un amén? A esas personas que me están escuchando por las diferentes plataformas oficiales, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, usted no está aquí por casualidad. El Señor ha puesto este video, esta palabra en su camino, y yo le invito y
y le ofrezco que si usted aún no está gozando de estos beneficios porque usted no ha recibido al Señor Jesús en su vida, yo lo invito para que usted lo acepte hoy. Lo único que dice la Biblia que usted necesita es creer. Si usted cree en Jesús, de que Él vino a la tierra como el Hijo de Dios, se hizo un hombre igual a nosotros, caminó por esta tierra sin cometer pecado, que murió, pero que resucitó al tercer día. Si usted en realidad cree esto en su corazón y lo confiesa con su boca, dice la palabra que usted será salvado. Entonces yo le invito, si usted cree en su corazón, pero aún no ha hecho la confesión, yo le invito para que usted por favor la haga hoy, repitiendo después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias por pagar el precio por mí. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido perdón porque te he fallado, porque no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Lávame con tu sangre preciosa. Haz de mí la persona que usted quiere que yo sea. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.